Bueno, ahora continuando con el desarrollo de este proyecto, haríamos una sección que en el dibujo arquitectónico se conoce como corte, ¿no? Que corresponde con un plano vertical que va a ser ubicado en alguna parte específica de ese dibujo de sección horizontal llamado planta. Y lo vamos a hacer coincidir con el centro de las escaleras. O sea, va a ser una sección relativamente sencilla, lo que nos va a permitir que lo podamos hacer rápidamente. En principio, conviene también que nosotros hagamos una disposición de nuestras láminas, de modo tal que aprovechemos el que tenemos información ya trazada para simplemente trasladar eso hacia el nuevo dibujo que queremos hacer. Voy a asumir que tenemos ciertas alturas acá. Okay, entonces voy a hacer mis trazos de referencia, lo que vendría a ser el suelo, ¿verdad? Luego tendría mis ejes A, B, C. Entonces quiero mantener la perpendicularidad, entonces tengo que conseguir que esto esté de acuerdo con el trazo que acabo de hacer, que supuestamente es paralelo a la base del papel. A partir de ahí voy a tratar de trasladar entonces el eje B, ¿no? El eje B, uno de los ejes importantes en el proyecto, ese es el eje B, ¿no? Aquí voy a poner una notita por si acaso para saber. Y conocemos la información de la distancia que hay entre el eje B y el eje C, ¿verdad? Ya habíamos quedado que ese dato estaba establecido. ¿Se acuerdan que cómo era el asunto? Acá teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 60, más 15, 15 tenemos 6, 90, ¿no es cierto? 6, 90 más 15, 15, perdón, sí, 15, 15, o sea, 30, nos saldría 7,20. Entonces la distancia entre B y C debe ser 7 metros 20. Eso es lo que vamos a medir acá con cuidado. Vamos a marcar 2 veces para comprobar que nuestro trazo va a paralelo al primer eje que hemos hecho. Cuando lo traslademos hacia el eje C va a coincidir con los dos puntos que hemos medido. Debería, ¿verdad? O sea, esto es como una constatación. Ahí hay algo raro. 720 de aquí, 720 de acá. Entonces tenemos ahí. Fíjense que no está de más hacer estas cosas porque a veces uno sin darse cuenta, en efecto, tomó las mediciones erradas y ahí tenemos problemas. Para el caso de la medición de acá, sabíamos que entre el eje A y el eje B hay 9 metros. ¿No? Entonces esto va a estar bastante más sencillo. 9 metros. Voy a hacer otra vez la constatación primero acá y luego acá. 9 metros. Ahí tenemos esto. Y entonces ahora hacemos nuestro trazo que corresponde a el ancho de la plataforma mayor desde los ejes, ¿no es cierto? Ahora vamos a restar las columnas, que sabemos que son 30 centímetros cada una de ellas, o sea que acá deberíamos de medir 30 centímetros alrededor del eje, aquí también 30 centímetros alrededor del eje, o sea 15, 15 a cada lado del eje en realidad, ¿no es cierto? Y acá también 15, 15, o sea 30. Ya eso nos va a indicar dónde están las plataformas. Voy a insistir con el paralelismo lo más exacto posible con relación al primer eje, el eje B, ¿verdad? Y ahora voy a dibujar lo que vendrían a ser nuestras columnas. Esas serían las columnas del eje A. Esas serían nuestras columnas del eje B.
Y las columnas del eje C en realidad son chiquitas, ¿no? Porque no llegan más que hasta la plataforma baja. O sea, estas no tienen por qué ser dibujadas con una altura excesiva porque no son muy altas. Bueno, entonces después haríamos la representación de nuestros niveles. Aquí tenemos, en principio, habíamos señalado 70, ¿no es cierto? Y luego 1,60, que es la altura total. Cada una de las plataformas tiene 30 centímetros de espesor o de ancho. Entonces esto lo vamos a marcar acá. Y 70 nos va a quedar a 40, ¿no es cierto? Pues ahí tenemos los anchos de las plataformas en la parte a la que se accede. O sea, no estoy dibujando la del techo, ¿no es cierto? Entonces tendríamos acá, la plataforma iría de aquí a acá, en la parte superior, y de aquí a acá, en la parte inferior. Y la más bajita vendría acá y llegaría hasta aquí. Y la columna está afuera, ¿no? Esta columna, vamos a hacerla que termine aquí, para simplificarnos la vida. ¿No? En realidad es un poquito más abajo, pero está bien ahí. Para esta escala, perfecto que se entienda así. Entonces tenemos que dibujar unos escalones que suben acá y otros escalones que suben hasta la parte de la plataforma más alta. Ok, entonces eso sería así. Acá tenemos 2,80. 2,80 es la altura del espacio interior. 2,80 y luego 30 centímetros también, ¿no? 30 centímetros. Ok, entonces esa va a ser la definición de la altura de nuestro segundo techo, segunda plataforma, como ustedes quieran llamarlo. Es el que va cubriendo el espacio más importante, ¿no? 30 centímetros ahí. Ajá. Y sobre esto hay sobre estos 30 centímetros en realidad hay unos 10 centímetros, vamos a ponerle 10 centímetros, que es como un borde que se le añade, y luego lo vamos a tratar de explicar mejor, ¿no? Esos 10 centímetros adicionales va a representar un borde que lo que impide es que el agua que se acumula acá pueda chorrear por los costados. Entonces va a haber una pequeña explicación al respecto. Acá tenemos que dibujar nuestras gradas y sabemos que en principio miden 40 centímetros. Acá hay 5, o sea, hay 5 peldaños, ¿no? Incluyendo este de acá, que es en realidad el último. Aquí llega el que tiene los 70 centímetros, allí tiene que llegar nuestro último peldaño, 40, 80, 1, 2, 3, 1, 20 y 1, 60. Pues tendríamos un peldaño, 2 peldaños, 3 peldaños, 4 peldaños y 5 con este, ¿verdad? Y ahora tenemos que dividir los 70 centímetros entre 5 pedazos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para dividir eso entre 5 pedazos? Ya sabemos que tenemos que recurrir a nuestro amigo Tales, ¿verdad? Nuestro amigo Tales nos ha enseñado cómo hacer con esto de las divisiones en horizontal. Podemos simplemente acá hacer una división que sea aprovechando una escala que nos muestra una división que iría desde aquí hasta acá, y esto lo vamos a entonces aprovechar para hacer las marquitas que corresponden a cada uno de estos peldaños, ¿no? Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, correcto. Vamos entonces a tratar de identificar a dónde debe de destinarse cada una de esas divisiones verticales. La primera, la que está, la que va hacia la parte más alta sería aquí. La segunda
La tercera, que es esta que está acá, y acá. La cuarta, y acá. Y la quinta ya es el piso, bueno, claro, el césped. Entonces, esto es así. Ok, correcto. Y ahora voy a completar la parte vertical de cada una de ellas, de cada una de estas gradas, ¿no? Entonces voy a ordenar mi escuadra y mi cartabón para indicar que aquí hay una, aquí hay otra, ¿cierto? Aquí está la otra y aquí está la otra. Entonces ahora sí ya puedo completar esa secuencia. Aquí está saliendo bien chiquito, el detalle de esto es bonito porque son unas planchitas de metal que sostienen los pasos en el aire. Pero va a ser un poco difícil representarlo en esta escala, así que vamos a tener que manejar una cierta simplificación. Luego tenemos las gradas que hay acá, que son 6, ¿no? 6 y 5, mira, acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá tenemos que tener 6 para llegar a este nivel. Y lo hace haciendo coincidir 15 centímetros más 1,20. 15 centímetros más 1,20, o sea, 1,35 desde el borde. Desde aquí hay que medir 1,35 m. 1,35 m. Ahí está, 1,35 m. Y desde ese 1,35 m es que pareciera se hace el dimensionamiento de los pasos de las gradas para que coincida con el de abajo. Así. O sea, esta es la línea de referencia, ¿no? Y entonces tenemos allí 2 gradas hacia arriba, más esta de acá, más esta de aquí, ¿no es cierto? 2 gradas hacia arriba, o sea, tenemos que medir 40 y 40, 80. Eso nos va a dar 40, no, 40 nada más, porque sí, 40 para acá y viene una sola plancha para acá. Y aquí viene otra vez igualito lo de acá, los 5. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Vamos a hacer entonces las verticales que nos van a ayudar a identificar hasta dónde llega cada uno de estos peldaños. Entonces tenemos 6 acá, acá tenemos 5, acá tenemos 6. Y obviamente tenemos que llegar de esta plataforma a esta plataforma con esos 6. Habíamos encontrado, a ver acá, de repente acá puedo, utilizando esta escala, 1 en 50, puedo hacer esa división, pareciera que sí, ahí está, ¿no? O sea que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ojo, tienen que estar un poco concentrados acá porque las medidas son relativamente cortitas, ¿no? Así es que es como una posibilidad de equivocarse o de medir mal y por lo tanto les puede quedar bastante irregular el resultado. Tengan en cuenta eso para estar atentos a las medidas que están asumiendo aquí. Entonces el primer peldaño es más bien largo, el segundo sí ya tiene los 40 centímetros, el tercero y los restantes también, ¿no? 40 centímetros. Los peldaños entonces deben ser iguales. Y el último es este, así. Entonces nos está quedando en realidad una secuencia de peldaños ¿no? Que tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Con 11 peldaños sube completamente, ¿no? Esta información va a estar presentada en unos dibujos bastante económicos, bien pequeños, ¿no? Escala en 100.
el objetivo es que ustedes puedan valorar esto interesante, de una forma interesante. Lo he puesto a propósito a un costado porque recuerden ustedes que uno de los objetivos del diseño es integrar el espacio de la casa al gran árbol que existe en la vista que da hacia el río. Entonces me interesa muchísimo tener una gráfica que ponga en evidencia esa intención, ¿no? Entonces si lo pongo al centro, el árbol va a quedar demasiado parcialmente mostrado en el dibujo y no daría una idea tan de repente cabal o acorde con la importancia que tiene ese elemento en el diseño. Entonces, regresando a mi escala, 1 en 100, ¿verdad? Estoy aquí, 1,60 por acá, más o menos una persona podría estar representada con una gráfica de este tipo, ¿no? Allí alguien podría estar subiendo por acá, ¿no? Aquí tenemos a alguien que está subiendo. Ok, ahí tenemos a alguien más. Ok, sí, puede ser, ¿no? Puede ser ahí, ya. Y después acá tendríamos que considerar que el vidrio va de lado a lado y ya sabemos que las puertas no están al medio, que están desfasadas ligeramente. Sabemos que aquí hay 14 módulos. De todos modos, esto es 870, ¿no? Y la mitad de 870 sería 435. Esa es la dimensión de lo que sería el punto medio. Cada uno de estos módulos del piso son de 60 centímetros y está desfasado medio módulo. O sea que este punto que hemos colocado, que representa la mitad, lo tenemos que mover 30 centímetros hacia el lado de la terraza más pequeña, hacia aquí, ¿no? 30 centímetros hacia acá. Y ahí ya colocamos las puertas que son de 80 a cada lado y entonces tenemos un total de 1,60 m, ¿no? Esa sería la forma de este vano. En teoría esto todo tiene doble línea porque es como una carpintería de aluminio, que es muy delgadita, tiene carpintería de aluminio. Ahora las puertas no se representan abiertas como se representan en la vista de planta, sino que acá se representa como si todo estuviera cerrado, en el caso de la sección, ¿no? Aquí voy a hacer esto así y voy a dibujar lo que vendría a ser nuestro marco del borde, y acá también hay un marco de borde. Me falta el marco de arriba y el marco de abajo, con lo cual represento. Ahora fíjense que aquí no he tomado medidas porque estoy trabajando en realidad con una idea de proporción visual en donde debo producir una especie de imagen de ese marco sin llegar a generar una cosa demasiado gruesa, porque no lo es, y tampoco una cosa tan delgadita y parece que se desarma, que se cae solo, ¿no? Pues ahí tenemos eso. Ese es el vano de acceso a la casa. Interiormente sabemos que hay un objeto que está separado desde el borde, en principio 15 centímetros y luego 1,20, ¿verdad? 1,20, o sea, desde acá. Y luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos, que son 2,40. 2,40 es hasta acá, ¿no es cierto? No, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, 6 por 6, 360. 6 por 6, 360. O sea, este vendría a ser la representación de ese espacio central de servicio. Y 2,40 de altura. 2,40 de altura que nos daría hasta aquí.
¿no? Hasta ahí. Entonces vamos a hacer que esto sea así. Vamos a hacer que esto funcione así. 40 de altura. Creo que mejor lo pongo así para poder hacer el paralelismo con más agilidad. Entonces acá tengo interiormente hasta aquí este volumen. Aquí lo tengo hasta aquí. Y solamente me falta la horizontal arriba. Y normalmente a través de los vidrios no se representa lo que hay dentro, pero vamos a hacer el intento de, con algún tipo de línea, con algún tipo de valoración, expresar la idea de que hay este volumen interior, puesto que ese volumen representa un objeto con una proporción muy notoria dentro de la definición del espacio, y entonces eso va a ser importante. Después hacia acá tenemos que retrocede 60 centímetros y igual de acá, ¿no? O sea, la forma como realmente llega a tocar el techo es separándose de estos bordes 60 centímetros en ambos lados. Así que deberíamos de añadirle una línea adicional que nos haga ver que esto en realidad llega arriba con una menor dimensión. Como ven, el dibujo es relativamente simple, ¿verdad? O sea, esto es bien sencillo. Bueno, pues así es este proyecto. Vamos a poner acá alguna persona también que nos dé una idea de escala, 1 metro por acá, ¿no? Por aquí. No se olviden de calcular entonces sus proporciones humanas para que en verdad la persona esta parezca que corresponde pues con la escala humana, ¿no? Nos pongan ahí unos personajes excesivamente distorsionados. Creo que ahí tenemos algo bastante simple, eficiente. Vamos a colocar acá donde colocamos los ejes. Si los colocamos muy arriba, los colocamos muy abajo, va a interrumpir. De repente los colocamos arriba, como una estrategia gráfica de interferir poco con... También se puede poner por abajo, pero esto es más inusual. O sea, podríamos poner por abajo y con eso limpiamos todo el... Sí, eso creo que sería lo más lógico. Vamos a poner los ejes acá, ¿no es cierto? Ya sabemos que los ejes podrían medir en esta escala 1 centímetro y estaría muy bien. Ok, entonces aquí vamos a colocar esto así. Esta es nuestra referencia para hacer el círculo que corresponde a esta gráfica que está asociada al tema de los ejes, ¿no? Entonces vamos a colocar esto así. Sabemos que nuestro eje tiene que estar entonces a la manera de un círculo inscrito entre estas dos líneas. Voy a hacer mi trazo preliminar aquí. Espero que me salga más o menos circular, ¿no? Y al interior de esto voy a hacer una guía para escribir el nombre de cada uno de estos ejes, aproximadamente ahí. Y ya está. Después voy a necesitar colocar niveles. Me interesa colocar niveles acá, me interesa colocar niveles allá. De repente en ambos lados. Eso no es usual, pero dada la forma tan separada en la que se presenta este nivel respecto al resto, colocar una referencia de este nivel por acá podría no ser muy eficiente, ¿no? Pero vamos a decir que vamos a tener esto allí. El símbolo de nivel, ustedes ya lo conocen, va a ser aproximadamente algo como esto, ¿no? O sea que aquí vamos a colocar esta flecha, esta indicación de que a este nivel nos referimos. Y luego del otro lado vamos a colocar algo parecido, muy compacto en realidad acá. Necesitamos indicar este nivel y acá necesitamos indicar este nivel, que es el nivel del techo, ¿no? Del techo. Acá entonces vamos a colocar las flechitas. O sea que aquí vamos a colocar nuestras flechas. Deberían ser lo posible con el mismo tamaño y la misma distancia que hay acá. Entonces vamos a intentar hacer eso acá. Estoy haciéndolo al ojo, obviamente, ¿no? O sea, tampoco es
así como una ciencia, ya. Y ahí vamos a colocar nuestros dos niveles. Nos falta el nivel 0, obviamente, que va a ser el que está aquí, ¿no? O sea, aquí vamos a colocar nivel 0. Y esta altura la vamos a marcar allí. Y más o menos son todas iguales y están todas alineadas. Perfecto. Eso es lo que nos interesa. Nuestro árbol, acá, el gran árbol que aparece atrás, vamos a ir imaginándolo. Este árbol tiene una gran personalidad, una gran presencia. Así que debemos imaginarnos una forma de representarlo que sin ser tan dominante y agresivo respecto al resto del dibujo, sí permita evidenciar que tiene un peso, un rol muy importante, como decía, en la lectura de la escala y la relación del edificio con ese exterior, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer algo que nos ayude a expresar eso. De hecho hay más árboles, pero ese árbol en particular creo que es importantísimo. Ustedes han visto, les he mostrado cómo el arquitecto dibuja este proyecto con una idea de la escala que tienen los árboles, que son enormes, ¿no? Entonces, para que eso produzca el efecto, pues hay que sugerirlo. Vamos a añadir por acá algún otro, como si estuviera un poco más lejos, solamente así una silueta un poco incompleta. Y luego, como sabemos que al costado en realidad hay vecinos, no sé si poner un fondo así como hay más árboles, ¿no? Así como si a lejos hubiese más árboles. Podría ser, ¿no? Y con eso tendríamos, miren. Bastante simple, ¿no? Entonces voy a utilizar ahora mi color sepia. Voy a utilizar mi color sepia para empezar a hacer el dibujo de esto. Y acá faltaba hacer un pequeño detalle, eso los voy a comentar. Lo que les decía es que este techo, el techo que está acá, tiene 10 centímetros añadidos. Tiene 10 centímetros añadidos sobre los 30 centímetros de la viga, ¿no? Voy a simplificar así. Y tiene un ángulo hacia adentro. Supongamos que sea un ángulo de, como en este caso, de 30 grados. Entonces aquí habría una especie de forma así, en pendiente hacia adentro. Y acá también, ¿no? Y esa sería entonces la manera como de una forma geométrica el proyecto técnicamente controla, no está técnicamente, ¿no? Crea como una bandeja arriba, que de hecho tiene pendientes, o sea, está inclinado por partes, de forma que la nieve que se derrite o el agua de la lluvia es conducida a través de unos ductos que llevan el agua al piso, ¿no? Entonces, con eso evita que la humedad se pueda transformar en un problema en el espacio interior o en el techo, que se vería horrible, pues que aparezcan goteras, ¿no? Entonces esto está cortado con esa forma. De hecho sobresale un poquito más acá, pero en esta escala no vale la pena hacer todo eso. Y acá esto sería la parte que está al fondo, pues, ¿no? Esta forma da la vuelta, entonces estamos viendo el fondo eso. Acá tendríamos que dibujar la losa también cortada, ¿no? Entonces tenemos que dibujar esta losa cortada, o sea que llega hasta la columna. Obviamente no vamos a cortar la columna, ¿no? La columna normalmente no se corta, las columnas no se cortan. Cuando uno hace un corte de arquitectura, normalmente las columnas no se... Con estas líneas, en realidad, no traten de dibujar completamente el asunto, porque el acuarela puede tener por su propio lado una idea propia de cómo proceder con la valoración de esto, ¿no? Entonces, tratar de dibujar todo no es buena idea en realidad. Y finalmente este lado de acá, sugerido, ¿no? Sugerido así. Los árboles que están al fondo.
por aquí. De repente puedo hacer uno más pequeñito por aquí. Estos para mí son los arbolitos que están al fondo, entonces estoy imaginándome una especie de silueta de árboles al fondo. Como es transparente, yo puedo ver todo, ¿no? Y luego mis claves de dimensiones, que son estas lineecitas sobre las cuales voy a colocar información para entender las alturas, ¿no? Geométricamente alineado, ordenado, nada de garabatos, ¿no es cierto? Y ustedes van a quedar seguramente contemplando un dibujo que es bastante preciso. Acá me apareció una línea, pero creo que está un poco confusa en ese sitio. Tal vez la tengan que acercar un poco más. Más bien la voy a poner más acá. ¿No? En teoría debería de tener mis líneas guías para escribir estos textos, pero son bien pequeños, así que de repente los puedo obviar, no lo sé. Son unos textos pequeños por la escala del dibujo, ¿no? No se me ocurre hacer unos textos gigantes que se van a superponer. Me cayó muy abajo esto. Ya. Entonces, más o menos es lo mismo, deben ser unos 3 milímetros cada uno de estos textos. A ver, este es el nivel 00, o sea, aquí pongo nivel 0,0, así, 0,00. Acá pongo el nivel más 1,60, ¿no es cierto? 1,60. Y este de acá es el nivel más 0,70, ¿no? La señora la tengo que mover un poco para allá para que me libere ese texto. Aquí tiene una chimenea y un volumen, y acá tiene una columna gorda, como de 60 centímetros debajo, ¿no? Pero no sé si vale la pena, pues se ve feo. De hecho, en ninguno de los dibujos aparece, porque es necesario, pero si se trata de un dibujo para mostrar cómo se relaciona con los árboles, mostrar eso, pero es una cuestión técnica que no corresponde con el objetivo. Así que vamos a dejar eso sin esa columna fea. Nos falta un dato. ¿No es cierto? Habíamos quedado en que era 2,80 más 30 centímetros, son 3 metros 10. 3 metros 10 hay que sumarlos a 1,60 m, ¿no es cierto? Eso nos da 4,70, ¿no? 3 metros 10 más 1,60, 4 metros 70. Entonces vamos a poner acá nivel más 4. ¿Cuánto dije? ¿70? Sí, 4,70. Ok, 4,70. Bien, entonces sería toda la información que hay que añadir. Nuestro personaje ni siquiera lo voy a dibujar con esto, lo voy a dejar así. Voy a más bien a desaparecer un poco de estas líneas que están ahí superponiéndose. Este ya no lo vamos a usar porque ahí la señora la vamos a mover, ¿no? Quedaba un poco fuera de sitio. Allí. Vamos a borrar un poco más por acá. Un poco más por aquí. Estamos trabajando entonces otra vez en el papel, en este papel de impreso, ¿no? Es el mismo con el que hemos trabajado la planta. Es el mismo. Vemos esto así. Esto lo pueden hacer ustedes, pero en un instante. Ya, y entonces es la sección, básicamente. Sí, hay que ponerle su nombre, pues, ¿no? Sección, y si en la planta hubiésemos puesto el nombre, podríamos decir sección 1.1 y después en el otro sentido sección 2.2 o algo así, pero vamos a hacer una sola línea acá, desde aquí hasta acá. Y esa línea nos va a servir para hacer todos nuestros textos, a ver si nos sale.
suavecito, ¿eh? Todavía he visto que algunos hacen unas líneas bien competitivas con respecto al texto que se quiere colocar, ¿no? No debería de ocurrir eso. Entonces acá vamos a colocar el título del edificio, ¿no? O sea que este título debería ser la casa, ¿cómo se llama la casa? La casa... Farmworth, ¿no? Entonces vamos a poner acá la casa Farmworth. Uy, me sale muy grueso esto. Farmworth. No es con TH, ¿no? Farmworth. Ya. Salió chueca la T. Esto también pasa a menudo en la revisión. Me encuentro con letras que hacen guías, pero luego las letras las hacen en cualquier parte. O sea, ¿cuál es el chiste? Casa Farmworth, ¿no es cierto? Acá ponemos corte, ¿no es cierto? Ese sería el corte. Vamos a cambiar un poco de tipo de forma de letra, ¿no? Así como más contundente. Corte. Sería nuestro corte transversal, longitudinal, transversal, ¿no? Entonces vamos a poner corte transversal, una letra, una palabra bien larga, transversal. A veces uno en mente se lee la palabra pero escribe otra cosa, ¿no? Me ha pasado, ¿no? Transversal. Corte transversal, escala, ¿no es cierto? Escala. ¿No? Y finalmente acá mi firma. Y con esto damos por concluido el asunto. Ya, entonces ahí está la información que queremos añadir a esto. Entonces ahora solamente nos falta valorar esta pieza y tenemos que pensar en una estrategia, ¿no es cierto? Entonces lo más importante aquí es la arquitectura. Todo lo demás es un acompañamiento. Ahora esta arquitectura es fundamentalmente un intento de hacer que estas piezas destaquen como plataformas flotantes en el paisaje. Entonces vamos a dejar todo en blanco, vamos a dejar todo en blanco esto, vamos a pintar los vidrios y esto lo vamos a pintar de distintos tonos. Ese es el tono más cercano, este es el segundo, el tercero y el fondo, o sea tenemos 4 tonos más cielo. Vamos a tratar de hacer eso, ¿ya? Usar acuarela, ahorita toque y vamos a dar por concluido este dibujo en un santiamén. Ahí aparece esto. Vamos a usar unos pinceles muy simples. Acá de repente el agua está generando un reflejo medio raro. Voy obviamente a despegar esta lámina ya. Ahorita está pegada a la mesa, pero para la acuarela no vale la pena que esté así, ¿no es cierto? Entonces voy a separar ahora el masking tape y voy a liberar la lámina para poder manipularla según convenga con la técnica de la acuarela. ¿Qué pincel voy a utilizar? De repente utilizo este pincel que me gusta su tamaño, ¿no? El 0. El pincel número 0. Y voy a hacer una primera pasada en donde todo tiene un mismo color. Sí, me interesa todo un mismo color ya. Entonces
que voy a hacer, para que se parezca a lo anterior, seguramente me conviene empezar con un color medio, sí, como amarillo, ¿no? O sea, un color que mezcle el amarillo ocre con un poco de este celeste o azul cerúleo. Depende un poquito más de esto. Primero el cielo, claro, entonces el cielo va a ser así, ya. Una variante de esto. Quiero que el fondo sea más frío, ¿no es cierto? Entonces esto así y el cielo blanco, ya. Entonces vamos a hacer algunas cosas. En la técnica de la acuarela ustedes conocen seguramente que se puede limpiar la acuarela con un papel absorbente, ¿no? Entonces nosotros podemos pintar y luego generar algunas zonas más claras para que parezca que estamos hablando de el cielo. Voy a trabajar todo dentro de estos tonos medio celestes turquesas y por ahí le voy a añadir algo del color amarillo ocre, ¿no? Entonces voy a marcar esto así, vamos a hacer esto así. Cuando está mojado, recuerden, pueden añadirle agua, ¿no? O sea, no pasa nada. Vamos a pintar todo, incluido el árbol también. Acá se nos va a arrugar el papel, pero no importa, vamos a echarle agua por aquí, ¿no? Echamos un poco de agua por acá, que no sea tan fuerte el color del fondo. Y acá le vamos a añadir esto, un poco más de agua por acá. Mientras esté todo húmedo, no hay problema, no hay problema, ¿no? Aquí vamos a cambiar un poquito de color porque está demasiado pálido. Ya, seguimos echando agua. Seguimos echando agua que no se seque, si se seca nos fregamos, ¿no? Ahí está. O sea, vamos a tratar de que esto no sea tan manchado por ahí. Vamos a sacar un poco de esto hacia acá. Así. Y acá le vamos a poner un poquito más. Así acá. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer acá? De crear una atmósfera, ¿no? La atmósfera va a ser este color medio celeste cálido. Y más bien aquí le voy a tratar de colocar algo más frío ya, porque estamos alejándonos, ¿no? O sea, la idea de esta parte es que el representado ya está más atrás y por lo tanto tendría que quedar en un tono mucho más frío, pues, ¿no? Y acá lo logramos con este color medio celeste más fuerte, ¿no? Entonces nuestro cielo tiene esta variante, se aleja a partir de la integración de un color azul más marcado. Ahí está, acá también. Nuestro árbol en realidad va a estar luego superpuesto a este color, ¿no? Pero necesitamos que en las partes que no vamos a poner color para representar el follaje aparezca el color del fondo. Y por eso lo pintamos encima, ¿no? Estamos a hacer eso así. Sin miedo nada más. Podría ser interesante que dejen algunas partes blancas para ver si eso sirve para generar algún efecto de iluminación. Pero como ustedes están imaginando, lo que me interesa es contrastar este fondo con el corte en sí, que lo quiero trabajar como si fuera en blanco. Casi como si fuera un corte, ¿no? Bueno, es un corte. Qué gracioso. Claro, es un corte. Ajá. Este papel creo que está haciendo... no, está saliendo un poco del pincel. Ya, entonces esto normalmente se le puede asociar a una especie de color dominante dentro de toda la presentación, ¿no? Una intención de hacer que todo el fondo tenga una cierta homogeneidad para evitar el trabajo este de colocar un color para cada cosa, porque eso es un poco peligroso, ya que en vez de unir todo, separa todo y eso no quedaría muy bien, que digamos, me parece. Como técnica de acuarela, además, si ustedes miran los trabajos de acuarela, normalmente los artistas tratan de que las piezas o las partes trabajadas con color se unan, o sea, se vuelvan casi homogéneas, unitarias, ¿no? No se busca separar, sino unir más bien. Las masas, lo que llaman las masas. Y entonces nosotros estamos tratando de hacer un poco lo mismo, recurriendo a esta estrategia de hacer que el color al fondo
se presente de esta forma. Entonces, como ustedes ven, ya con esta opción, la luz va a venir de acá, de allá. ¿Cómo vamos a querer hacer eso? A ver, rápidamente. Nos interesa, yo creo que de acá, ¿no? Para que se produzca eso así. Entonces vamos a buscar quitarle un poco de color aquí. Aquí, para que esta parte sea más clara. Y este de acá también, así de repente. Se supone que está más atrás, ¿no? Ya, ahí está. Sí, ahí está. No voy a pintar nada del piso, o sea, el piso va a quedar en blanco. Esa es la idea, por lo menos, ¿no? Es que esto quede en blanco. Vamos a ver si aquí se me ha pasado la mano, así que voy a tratar de hacer que desaparezca. Es decir, echo un poco de agua y luego lo seco, ¿no? con el papel. En condiciones normales la acuarela Van Gogh no es tan mala, se puede levantar, o sea que una vez que lo humedezco y le paso esto, en verdad puede salir, si el papel lo permite, ¿no? Más o menos, sí. Creo que en este caso está siendo generoso con nuestro proceso, con errores con el que hemos valorado el fondo. Nada, y ahora hay que esperar nada más que seque un poco. Acá parece que no funcionó tan bien, ¿no? Se dan cuenta que cuando paso varias veces el papel se empieza a pelar. Eso significa que este papel no es muy bueno, por desgracia. No es tan bueno como hubiéramos deseado, pero ahí está. Esa va a ser la primera etapa. Esperemos un ratito que seque y continuamos. Bueno, entonces vamos a hacer en esta segunda aproximación lo que vendrían a ser los árboles, ¿no? Ya hemos hecho un poco lo de los fondos, de repente podemos poner un poquito más para sugerir estos árboles un poquito más cerca. A ver. Este arbolito un poquito más cerca, ¿no es cierto? Necesitaría amarillo para que esté más cerca. Ajá. Entonces este arbolito, este podría ser ahí, este es el que está un poco más cerca y este aún más, ¿no es cierto? Entonces este podría ser que aparezca así, sugerido, ¿no? Vamos avanzando así en esta parte y se nos va poniendo un poquito más azul conforme baja para andar por el lado de la sombra. Como les había dicho, respetar el borde, que se hace a lápiz o con el estilógrafo, no necesariamente se respeta, ¿no? La acuarela tiene su propia vida. Entonces ahora vamos a hacer uno más cálido, el de acá, el primer árbol, el que está acá, y lo vamos a hacer así todo verdoso y cálido, ¿no? Vamos a hacer un amarillo brillante, no tanto tampoco porque este amarillo es un poco así, creo que excesivo, ¿no? No sé si me interesa que esté tan verde, en fin, este máximo creo, esto y un poquito de esto, sí, eso mejor. Entonces este de acá, vamos a decir que la luz viene del lado, habíamos quedado del lado izquierdo, ¿no? Izquierdo va descendiendo, entonces este de aquí viene a ser la zona iluminada, aquí también tenemos algo iluminado por aquí, algún otro que por acá, alguno que otro por aquí, ¿no? Vamos a hacer en blanco y ahora vamos a hacer la sombra de esto. Esta sombra la hacemos con este color así, a ver, podría ser, ¿no? Podría ser que sea con algo de esto, se ve un poco fuerte, ¿no? De repente vamos a matarlo un poco así. En teoría de color, ¿cuál es lo que se opone al verde? El verde, que es el amarillo con el azul, tiene al frente el rojo, ¿no? O sea que podríamos hacer una especie de violeta de repente. Violeta, a ver cómo hacemos violeta acá con azul y rojo, pues, ¿no? Con el azul y el rojo, de repente podemos hacer que este árbol tenga una
una cosa de sombra mucho más interesante. Un poquito, ¿no? Ya, vamos a ir dejando que avance un poquito esto, se seque. Para los colores del fondo, de repente hacer que la base sea un poco más oscura. O sea, sugerir acá que estos árboles en realidad tienen unos troncos a lo lejos, pero muy fuertes este color. De repente acá otras líneas así, y más bien con un poco más de agua, pero así. Sugerir follaje, sí, yo creo que vamos a hacer eso así. Vamos a sugerir que aquí hay negativo de repente, eso podría ser una idea interesante. O sea, a intentar que los troncos, en vez de ser así como estoy sugiriendo, más bien marcados, sean negativos, o sea, sean blancos. Con lo cual creo que mejora la cosa en términos de contraste, ¿no? Ahí atrás vamos a hacer otro por acá. Después lo vamos a matizar un poco. Pero como se dan cuenta, el objetivo es marcar más contraste entre el fondo y el corte, ¿no? Para que esto que es lo cortado va a quedar en blanco. Necesitamos mejor contraste contra eso para que destaque mejor. Entonces, cuando más oscuro sea el fondo, mejor va a quedar el corte. ¿Se entiende entonces que esto del contraste es a propósito, ¿no? Y si no, vamos ahí un poco de ramas en el fondo. Mientras que el color más clarito era algo así como el celeste con el ocre amarillo, este color es la mezcla de azul con el ocre amarillo. Acá había una señora, ¿no? Desapareció. Bueno, ya fue.
esta historia. Ya, ahí nomás, no lo voy a añadir mucho más. Y este de acá más bien sí me interesa de repente darle algún toque. Está muy desaparecido este. Uy, estoy apuntando mal. Es que ya sé si está viéndose. Espero que se esté viendo. Está muy marcado esto, le voy a echar un poco de agua para que no sea tan fuerte los bordes. El agua me ayuda a suavizar esto. Y a marcar un poco la diferencia entre este borde de árboles y el cielo, ¿no? Que ahorita están demasiado parecidos, ¿verdad? Como les dije, aquí estaba muy marcado esto. Ahora estoy suavizando con el agua. Y entonces ahí estoy obteniendo más o menos la idea de un follaje en el fondo, ¿no? Que era el objetivo. Ajá, no muy preciso, sino más bien insinuado. Ya, y entonces ahí está apareciendo nuestro corte, ubicado en su contexto, pero un poco más claro. ¿Qué vamos a pintar acá? Bueno, para comenzar hay que borrar lo que no debería, ¿no? Aquí tenemos un poco de pintura que nos ha pasado acá. A ver si desaparece un poquito. Estos bordes no deberían de quedar así tan extraños, así que voy a tratar de que respete su presencia de lo blanco. Ya, muy bien, así estamos, me parece muy bien hasta ahora. Añadir algo más de color de repente a estos árboles podría ser, ¿no? A ver, por aquí, por aquí, sí, algo más de por acá, ya. Creo que debería dejar que se seque nomás. Puede quedar muy manchado cuando se le hace demasiado esto. Sí, yo creo que ahí lo dejo nomás. Y cuando se seque veo qué cosa vamos a añadirle. Pero está bastante claro que hay un árbol principal, ¿no es cierto? Eso es lo interesante. Que además es lo que creo que importaba en la propuesta de este diseño. Muy bien, ¿qué otra cosa tenemos que pintar? Tenemos que pintar el vidrio, ¿no es cierto? Sugerir vidrio. Vamos a sugerir vidrio, a ver. Vidrio. Puede ser este color, a ver. Muy parecido al fondo. Ya. Vamos a echarle bastante agua y luego le añadimos algunos toques de colores, supuestamente vidrio, ¿no? En realidad esto va a ganar presencia una vez que le hagamos la sombra. Cuando hagamos sombra va a surgir el efecto del vidrio. Acá voy a sugerir en realidad como si estuviera reflejando un árbol. Podría ser, ¿no? Para que el asunto no sea tan cosa plana. Entonces vamos a sugerir ahí que hay como una irregularidad en el desarrollo del tono del vidrio para que empiece a conectar con la idea de un reflejo. Un árbol que está atrás, pues, ¿no? Ajá.
Entonces ahí lo dejamos, esa sería la única parte de vidrio que nos interesa. Y se seca, le hacemos sombra y yo creo que ya listo, se acabó. Eso sería todo. Ajá. No, nos falta también sombras en el árbol, en fin. Y faltan nuestros personajes están completamente así como sin trabajar. A ver, vamos a tratar de definir un poco de personalidad para nuestros personajes. A ver, este amiguito podría estar... Ajá, a ver, no, muy fuerte esto. Acá mejor. Sí, esto. Se le fue la mano hasta el... Ahí, espero que no se esparza demasiado nada más. Ya, más o menos, sí, puede ser así. Ajá. Puede ser. Y ahora le vamos a poner algún color. Nada extremo, ¿no? Nada extremo para que no parezca... Y este amiguito va a tener... De repente tiene así su chamarra. No hay que poner colores tan brillantes tampoco, ¿no? Porque no hay ningún color brillante. Y de pronto no puede aparecer alguien ahí con una cosa, pero fosforescente, ¿no? Sí, por ahora sí. Ya, los dos personajes nos van a dar escala, que es lo que buscábamos. De repente, interesante, colocar a alguien dentro. Ajá. O sea, como si hubiese una persona... Uy, está todo mojado. No se puede todavía, está muy húmedo. Hay que esperar que seque un poco. Acá podríamos empezar de repente a trabajar el morado. Azul con rojo. Más azul que el rojo. Entonces esto podría empezar a ser así, ¿no? Tenemos nuestro arbolito con su sombra, el de acá más bien más azulado, menos morado, para marcar la diferencia con respecto al que está cerca, ¿no? Que no parezca que es lo mismo. Entonces el segundo está más azulado. Y ya, esto no me ha gustado como la mano de este amiguito se ha hecho una manchota. Vamos a borrar un poquito. Vamos a secar esto, que se avance el proceso, ¿no? Ya, ahí está. Y ahora pues, según la sombra sería esto para acá, esto sería en sombra para acá, esto sería todo en sombra, todo en sombra estaría esto. Ya, creo que es una sombra clarita, porque si no, ¿cómo va a ser? Le pongo todo azul, eso podría ser, a ver. Sombras azules, a ver, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero cuando digo azul, cualquiera cree que voy a poner realmente puro azul, ¿no? Pero no, voy a poner azul con un poquito de este color que es
color siena, ¿no? Y junto a ese color siena con azul se va a producir en realidad una especie de gris, que es lo que me interesa. Ese gris es el que me gusta, el que estoy buscando, cargado más hacia algún tono de repente. Sí, no sé, estoy buscando. Sí, este podría ser, ¿no? Entonces acá voy a conseguir, voy a esperar que seque porque si no esto se va a esparcir demasiado. Sí, lo mejor es que seque y eso me va a producir un resultado más interesante. Sí, este gris me creo que quedaría bonito. Es un gris con bastante azul, entonces va a destacar bonito respecto al resto. Mucha agua. Gris cálido. Muy bien. Seca. Bueno, en esta última parte tal vez me conviene tener unos pinceles mucho más finos para evitar entonces que se nos vaya por cualquier lado las capas que queremos añadir. Aquí hemos dicho que queremos que esto sea como una sombra, ¿no es cierto? Entonces vamos a añadirle ahí. Esto primero está en sombra, como habíamos dicho abajo, el intento de representar un arbolito, vamos a tratar de respetarlo, ¿no? Y vamos a oscurecer otra vez por acá. Eso para representar ese vidrio. Y sombra, ¿dónde más hay sombras? Tenemos sombra acá, ¿verdad? Esto está en sombra. Esto está en sombra, sí, sombra por aquí. Sombra sobre esta columna. Sombra sobre esto también. Voy a tener que oscurecer porque se merece demasiado el fondo. Tiene que ser más oscuro. Acá, no se parece estar bien. Vamos a esperar que seque un poco ahí. Y aquí un pedacito así. Una sombra en diagonal. Acá también tenemos sombra en diagonal sobre esta columna.
confunde demasiado con el fondo. Ups, se fue para el vidrio. Muy húmedo. No importa. La columna de este lado, ¿no? Entonces queda flotando esta plataforma perfectamente. Todavía está húmedo. Ahí está. Ahí está. Estas son aletas, en realidad debería haber una sombra aquí, pero creo que sería en esta escala un poco distorsionado. Prefiero que se vea así como una columna. Y ya está, creo. Hemos terminado. Vamos a añadirle más cosas. No sé, creo que ya es suficiente. Creo que lo logré. Ahí estamos. Después, tal vez el sugerir la caja de adentro no sería una mala idea, ¿no? O sea, sabemos que es de otro color. Ahí está. Y finalmente pienso que esto de acá arriba no podría quedar blanco.
Y ahora sí, creo que ya tenemos el corte listo. Eso es todo.